Hay más cosas que están ocurriendo esta mañana. Hemos conocido la deuda pública, el dato del mes de junio, y Ana Gamat vuelve a superar el 100% del Producto Interior Bruto. Sí, vuelve a marcar un récord esa deuda pública, sube en junio en casi 14.000 millones, en concreto en 13.938 millones y vuelve a superar, como decíamos, el 100% del Producto Interior Bruto. La deuda pública sube por segundo mes consecutivo y se sitúa en los 1,139 billones. Juan Ramón Rayo, doctor en Economía. Rayo, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué supone esto? Tradúcenoslo, que la deuda pública supere ya el Producto Interior Bruto, el 100%. Bueno, evidentemente lo que significa es que deberíamos destinar todo lo que producimos todos los españoles durante un año simplemente para amortizar aquello que ha gastado de más y que ha acumulado gastando de más el gobierno, el Estado, durante los últimos años hasta la fecha y que está materializado en forma de deuda pública. ¿Y eso no es peligrosísimo, Rayo? Si vamos un poco más allá... ¿Perdona? ¿Eso no es peligrosísimo? Sí, hombre, desde luego es un coste y es una carga financiera muy importante que además se materializa en pagos periódicos de intereses, 35.000 millones de euros cada año. Para que nos hagamos una idea, por IVA no recaudamos ni siquiera 60.000 millones, por tanto, más de la mitad de la recaudación por IVA ya la tenemos que destinar al pago de los intereses de la deuda. Por tanto, deberíamos estar tratando de reducir el endeudamiento público, no llevándolo a máximos históricos. Gaspar, ¿qué te parece? Bueno, este 100% lo venimos manteniendo ya hace un tiempo por parte del Gobierno, pero eso no impide que el Gobierno anuncie continuamente rebajas impositivas. Y creo que ahí es donde está el problema. Lo que ha ocurrido en la crisis en este país no es que haya aumentado el gasto público, que se ha recortado por más de 30.000 millones de euros, sino que lo que se ha producido es un desplome de los ingresos. Desplome de los ingresos fundamentalmente ligados a la situación económica, pero también ingresos patrimoniales, ingresos de sucesiones, otros ingresos que en nuestro país forman parte de la cesta de impuestos. Por tanto, yo creo que lo que no tiene que hacer el Gobierno es más amnistías, lo que no tiene que hacer el Gobierno es más rebajas fiscales a las rentas más altas, sino que tiene que mejorar la gestión de esos ingresos para que sea equiparable con la media de la Unión Europea y podamos sufragar un gasto público que en nuestro país es también inferior a la media de la Unión Europea. Rayo, ¿es ilógico que el Gobierno anuncie bajadas de impuestos teniendo la deuda pública en estos niveles o no? Bueno, yo querría matizar algunos aspectos. Primero, actualmente la recaudación del conjunto de las administraciones públicas ya está en máximos históricos. Por tanto, es verdad que al principio de la crisis la recaudación bajó, básicamente porque pinchó la burbuja inmobiliaria y había una gran cantidad de ingresos vinculados, ligados a la burbuja inmobiliaria, pero el PP ha estado exprimiendo a todos los ciudadanos y especialmente a las clases medias a impuestos con subidas de prácticamente todas las figuras impositivas y con ello ya ha conseguido elevar la recaudación incluso por encima de los máximos precrisis. Luego es verdad que el gasto público se ha recortado, especialmente a partir de 2012, pero sigue todavía por encima del gasto público que teníamos en el momento más alto de la burbuja inmobiliaria. Por tanto, seguimos con un Estado muy grande, que es verdad, es inferior al de muchos otros países de nuestro entorno, pero no olvidemos que esos otros países de nuestro entorno gravan mucho más ciertas rentas y ciertos gastos que son fundamentalmente los gastos de las clases medias. Es decir, el IVA en el conjunto de Europa está mucho más alto que en España. Yo no soy partidario de subir el IVA, pero evidentemente si nos queremos equiparar al nivel de gasto de Europa, que yo no quiero, habría que multiplicar los impuestos mismos, que castigan, Rayo, ¿no? Ya digo, especialmente a las clases medias. Los sueldos no son los mismos en otros países europeos. No, claro, pero estoy hablando en términos de porcentaje de PIB o de porcentaje de gasto. Es decir, yo estoy de acuerdo, es decir, tratar de trasladar la presión fiscal que tiene Europa a España sería una locura para las clases medias españolas, pero precisamente por eso ni podemos subir los impuestos a los niveles europeos, ni podemos incrementar el gasto a los niveles de otros países europeos. Maldita hemeroteca que decía el Partido Popular cuando la deuda pública estaba en el 70% con Zapatero. Pues vamos a escucharlo, que era insostenible. Pues ahora ya ni les cuento. Deuda pública. Hoy las administraciones, hoy gastamos 70.000 millones más que lo que ingresamos. Este es su balance, señor Pérez Rubalcaba. La gente se aprieta el cinturón, pues las administraciones también tienen que apretarse el cinturón. No podemos tener una deuda pública que es de todos los que estamos aquí y del resto de los españoles,
de más de 700.000 millones de euros. Nosotros, para seguir en Europa, en primera división, en el euro, para no generar dudas, para no provocar desconfianzas, tenemos que reducir nuestros niveles de déficit y de deuda pública. Y España, es decir, los que estamos aquí y otros muchos como nosotros, debemos más de 700.000 millones de euros, que es una cifra hasta de difícil comprensión. Esto ya no vale, Rayo. Ya no vale. Claro, efectivamente, el discurso antideuda pública, que es un discurso que yo comparto, al Partido Popular se le caducó muy rápido. Se le caducó tan rápido como fue llegada al poder. No olvidemos que, por ejemplo, otra de las grandes críticas que dirigió el Partido Popular contra la política de Zapatero, que fue el Plan E, una crítica que yo comparto, pero no olvidemos que durante varios años el PP estuvo emitiendo deuda a un ritmo de un Plan E por mes. Es decir, las emisiones de deuda eran equivalentes a lo que las emisiones de deuda por mes eran equivalentes a lo que costaba todo el Plan E. Por tanto, sí, se le caducó muy rápido. Es verdad que hemos reducido el déficit público, sobre todo gracias a la recuperación económica y al incremento de la recaudación vinculado a la mejoría económica, pero es que no deberíamos estar acumulando más deuda, creciendo durante 3 años por encima del 3%. Deberíamos aprovechar esta situación de bonanza económica para reducir el endeudamiento público, como por ejemplo está haciendo otro país europeo que crece mucho más que España, y es Irlanda. Irlanda tenía más deuda pública que España y ya la está reduciendo a ritmos muy apreciables. Rayo, hay un par de datos que quiero comentar contigo también hoy. El primero, Ana Gamar, 1 de cada 4 contratos firmados en el mes de julio duró menos de una semana. Sí, menos de una semana, 1 de cada 4 contratos firmados. Del total de 1,93 millones de contratos registrados en el mes de julio, 458.814 duraron menos de una semana y casi 90.000 entre 7 días y 15. Y además, Cristina, el 70% de esos contratos, ¿dónde fueron? Pues en el sector servicios. Rayo, una cosa es la estacionalidad, la temporalidad propia del verano y otra cosa es que los contratos duren menos de una semana, ¿no? Es que, claro, luego nos hablan de recuperación y la verdad es que si a mí me hicieran un contrato de menos de una semana y fuera encadenando ese tipo de contratos, no sé si tendría mucha sensación de recuperación, la verdad. No, efectivamente, tienes toda la razón. Es evidente que los 2 millones de contratos que se firman o se firmaron en España durante el pasado mes no son 2 millones de puestos de trabajo, son un mismo puesto de trabajo permanente que se va rotando o que va siendo rotando a través de muchos contratos temporales. ¿Y por qué se hace esto? Pues porque tenemos una legislación laboral que consolida la dualidad del mercado de trabajo, es decir, consolida una parte del mercado de trabajo con puestos con empleos, con contratos indefinidos y con un despido relativamente caro, salvo en circunstancias y en coyunturas económicas muy específicas, y luego otra parte del mercado laboral que ahora mismo está afectando a 5 millones de personas y que si totalizáramos, incluyendo a parados, nos iríamos a 7 o 8 millones de personas que simplemente tienen capacidad para acceder a contratos absolutamente basurientos que no permiten ningún tipo de estabilidad ni de previsibilidad de los ingresos de una persona para planificar su vida. Y eso, ya digo, es en gran medida responsabilidad de la pésima legislación laboral que tenemos en España, porque en Europa esto no sucede y es un problema no de la reforma laboral, sino que es un problema que ya venía de antes de la reforma laboral, es un problema endémico de la pésima legislación laboral española. La verdad es que el dato es tremendo, ¿no, Ana? Hombre, yo creo que en realidad, estoy de acuerdo con lo que ha dicho la dualidad del mercado laboral. Yo creo que hay una parte de los contratos que, sin ser ilegales, rozan moralmente la economía sumergida. Creo que de esto, puestos a buscar culpables, pues las sucesivas hipocresías de todos los gobiernos y también, hombre, a veces cierta rigidez de los negociadores laborales, porque, por ejemplo, cuando se plantearon mini-jobs que en otros países complementan a trabajos principales y por lo menos están regulados, pues también hubo una negativa. Ahora, todo esto ha empezado con un debate. Tú le has preguntado a este señor si había qué pasa con la recaudación con semejante nivel de deuda al PIB. Hombre, yo creo que muñirnos más es imposible y más en las condiciones que trabajamos los que trabajamos. Lo que hay que hacer es gestionar mejor los recursos. Contratos basurientos, decía Rayo, ¿eh? Basurientos, sí. Basurientos. Es una nueva palabra del diccionario. Sí, pero es sugestiva. Es sugestiva. Pero cuando se habla de dualidad, ¿qué es lo que se quiere decir? Se está haciendo un diagnóstico de cómo es el modelo laboral, que es
modelo laboral mayoritariamente ya cada vez más un modelo precario, temporal y a tiempo parcial, o se quiere que todo el mundo sea precario? Ese es el planteamiento de fondo. Es decir, cuando se plantea el contrato único, ¿no?, lo que se está diciendo es que no haya los derechos que existen al despido y al contrato en la legislación laboral existente, sino que se sustituya todo el modelo laboral por un modelo precario. Los contratos buenos no van a más, van a menos. La iniciativa debería ser la contraria. Sí. Debería ser que nuestro tejido económico fuera más equilibrado y, por tanto, que no hubiera tanto tejido económico, digamos, de servicios temporal y, bueno, estacional, y, por otra parte, que hubiera un modelo laboral de mayor calidad. Lo que es evidente a mi juicio es que el Gobierno no puede mirar para otro lado ante una realidad laboral que está ahí. Yo creo que el Ejecutivo no puede mirar para otro lado amparado por los buenos datos de creación de empleo, que es verdad que están ahí, es verdad que se crea empleo a buen ritmo, es verdad que la situación económica es más positiva, pero a partir de ahí esa realidad laboral existe y yo creo que el Gobierno tiene que ponerse manos a la obra. En pocas semanas entramos en un nuevo curso político y yo lo que espero es que el Gobierno cumpla sus promesas. Mariano Rajoy prometió que se iba a abrir una mesa de negociación con el resto de formaciones políticas, lo dijo también la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que aseguró, pero vamos a intentar acogernos a sus palabras y vamos a ver si sus promesas son realidades. Fátima Báñez dijo hace tan solo unos meses que había que aumentar los salarios en España. Yo espero que a partir del mes de septiembre se reúnan con los agentes sociales y eso lo toma con filosofía. Eres muy optimista. Básicamente porque el modelo no porque vayan a ser más o menos capaces o porque sean más honestos o menos honestos y cumplan sus promesas o no. Es porque básicamente el modelo económico ideológico que hay detrás de este gobierno pasa por precarizar las condiciones laborales para agilizar el crecimiento de las empresas, con la esperanza de que eso revierta, porque es un modelo económico, no es que con la esperanza de que eso revierta en mayor actividad económica y mayor creación de... Déjame terminar. No lo sé, pregúntaselo a ellos. La agilidad empresarial para revertir sobre la creación de empleo. ¿Cuál es el problema? Que al final vamos a, como hay en un montón de países, y algunos son grandes economías, gente muy precarizada, trabajando 3 y 4 días, encadenando 100 contratos al mes, y eso es posible, y de eso no se sale. Eso es un modelo económico. Hay otro dato más, espera un segundo, Ana, por favor, hay otro dato más que quiero comentar con vosotros y hace referencia a las pensiones, porque ayer les avanzábamos que el año que viene serán necesarios 18.000 millones de euros para pagar las pensiones que no van a subir nunca en más de un 0,25%, salvo que la economía española crezca a un ritmo del 4%, cosa que no ocurre hace 10 años. Pero además, Ana Gamar, tenemos datos también de las diferencias que hay entre las comunidades autónomas, y es que en la mayoría las pensiones no superan los 1.000 euros. Sí, datos preocupantes sobre la desigualdad en cuanto a las pensiones en las diferentes regiones de España. Por ejemplo, en el lugar donde la pensión media es más alta es en el País Vasco y se cobran 1.143 euros, pero en otros sitios como Extremadura o Galicia la media no llega a los 800 euros. La diferencia es del 33%. La media global de las pensiones en España se sitúa en los 921,10 euros. Hay 17 regiones que no alcanzan esa media y tan solo en 4 se superan los 1.000 euros. Cristina. Rayo, vuelvo a trasladarte quizá una pregunta que ya te hacía antes, pero que yo de verdad que no encuentro respuesta, y es ¿cómo va a tener una persona sensación de que la recuperación ha llegado, de que se sale de la crisis, cuando no deja de perder poder adquisitivo y las pensiones en algunos casos son ridículas? Sí, efectivamente. El sistema público de pensiones que tenemos nos ha llevado a esta situación, y es una situación de pensiones, la verdad, muy bajas para la mayoría de las personas. Pensiones que son proporcionales a lo que se ha cotizado, es decir, las diferencias entre regiones se corresponden simplemente a que en el País Vasco los sueldos son mayores, por tanto se ha cotizado más a la Seguridad Social, y como se ha contribuido más, este sistema público contributivo que tenemos paga pensiones algo superiores, pero aún así globalmente son pensiones que creo que a todos nos parecen bastante bajas, pero siendo bajas, el sistema público que tenemos no es capaz de pagar pensiones superiores, porque aún con estas pensiones bajas tiene un déficit cercano a los 20.000 millones de euros, y además es un problema
estructural del sistema, no es un problema coyuntural ligado a la crisis, es un problema estructural que a lo largo de las próximas décadas se va a ir agravando y que lo sabemos desde hace décadas que va a estallar este sistema simplemente porque vamos a una proporción de un trabajador por un pensionista y en esas condiciones el propio gobierno reconoce que va a haber que recortar las pensiones en términos relativos un 40% durante las próximas décadas. Pues esto es lo que tenemos. Pero tú eres de los que piensas, muy rápidamente, Rayo, que está garantizado el sistema de pensiones. Alguna pensión está garantizada, lo que no está garantizada ni lo van a estar son las condiciones de jubilación actuales. Evidentemente, pensión todo el mundo va a cobrar alguna. ¿Qué cantidad es lo que queda por definir? Porque algún ingreso la Seguridad Social va a tener y si tiene algún ingreso lo va a redistribuir. Pero que la gente no espere, sobre todo, no muy a corto plazo lo puede esperar, pero a medio o largo plazo, que la gente no espere en absoluto que se va a poder jubilar en las condiciones en las que los españoles se están jubilando hoy. Las condiciones van a ser mucho peores y esto es algo que el propio gobierno reconoce en los informes que remite a la Comisión Europea. Y no hay otra porque de fondo es un problema demográfico de este país. Madre mía, Rayo, a gran parte de la audiencia le estará ahora mismo dando vueltas la cabeza. Gracias por estar con nosotros. Un saludo. Nada, muchas gracias a vosotros. Hasta luego, Gaspar.